Apartado Los límites de la hipnosis. Posteriormente, las grandes esperanzas puestas en la potencia sugestiva se desvanecieron con rapidez. No es que la psicoterapia hipnótica haya desaparecido de un día para el otro. En estas áreas, dicho sea de paso, nada desapareció del todo. Al igual que el magnetismo animal que atravesó el siglo XIX de manera subterránea, a pesar de haber caído en desgracia, la hipnosis ha sobrevivido hasta nuestros días y tal vez esté reviviendo. Digamos que alrededor de 1900 y de forma muy desigual según los países, dejó de ser la práctica en boga, centro de reflexión e interés de los especialistas en pacientes nerviosos. Janet describe bien esta singular situación de cuasi disolución que ocurre luego de una ascensión tan gloriosa. Incluso va demasiado lejos en su diagnóstico, según lo que sabemos retrospectivamente. Sucedió un acontecimiento que ni los médicos ni los psicólogos habían previsto, y es que el hipnotismo no tuvo tiempo de transformarse. Murió muy rápidamente y desapareció completamente. Es verdad que la apreciación es enseguida matizada. Muerte por muerte aparente. Eclipse pasajero, dice Janet. Aunque borrada del paisaje, la sugestión sigue siendo un polo de referencia tácito en el campo de la psicoterapia. Como prueba, basta el hecho de que muchos de los tratamientos psicológicos posteriores a esta época no son más que metamorfosis, disimulos de la sugestión. Se intenta explotar el hipnotismo sin hipnotismo. Estas transformaciones y estas resurrecciones nos indican que el papel de la sugestión se encuentra lejos de estar completamente acabado. Justa visión de las cosas, el poder hipnótico o sugestivo pudo volverse inconfesable o prácticamente inutilizable, pero sigue siendo un modelo estructurante en relación al cual situar y comprender de ahí en más todo tratamiento psicológico posible. Es probable que Janet, cuando escribe estas líneas, tenga en mente su propio método de análisis psicológico, versión sofisticada de la utilización del proceso sugestivo, del que dio muestras notables en sus primeros trabajos, que no fueron objeto del estudio preciso que merecen. Vale la pena decir algunas palabras sobre ellos por el paralelo con el desarrollo de la práctica freudiana que permiten trazar. Lo destacable en el enfoque de Janet es la capacidad de combinar dos utilizaciones del fenómeno hipnótico. No se limita a servirse del poder de influencia puesto en primer plano nuevamente por la escuela de Liebowitz-Bernheim. Vuelve, por otro lado, a una función clásica del estado hipnótico, que podríamos llamar su función de verdad. Es con lo que Puiseux había completado el descubrimiento mesmeriano. En el estado de sonambulismo, el paciente adquiere lucidez sobre la causa y los orígenes de su enfermedad. Cruzando las observaciones efectuadas tempranamente en la Salpêtrière sobre el carácter de reviviscencia de algunos momentos del proceso histérico, con su profundo conocimiento en materia de historia del magnetismo animal, Janet utiliza lo que él llama sonambulismo provocado, con fines de exploración del pasado de las histerias. Para actuar efectivamente sobre el propio fondo del trastorno, hay que remontarse primero al origen de la fuente del traumatismo, y cuando la hipnosis no alcanza, se utilizará cualquier otra forma de estado segundo capaz de desbaratar la pantalla de la conciencia. Escritura automática, sueño o inclusive el habla asociada libremente. La sugestión servirá luego para la disociación o transformación de las ideas fijas y de las reminiscencias traumáticas puestas en evidencia gracias a esta extraña facultad de verdad sobre sí mismo movilizada en el enfermo. Esto es lo que distingue el método de Janet
de una simple acción sugestiva sobre los síntomas neuróticos. En él, la función de exploración y de anamnesis personal ocupa un lugar considerable. El poder del otro se combina aquí con la búsqueda de la verdad sobre sí mismo. En este punto es donde presenta una indiscutible afinidad con el método catártico de Breuer, que Freud se decide a utilizar en 1889. La iniciativa de la histeria no debe hacer olvidar la pregnancia de un modelo heredado, la lucidez sonambúlica, en este caso, que la vuelve admisible para el médico. De este modo, tiene mucho sentido la reivindicación expresada por Janet en el Congreso de Londres de 1913, según la cual las lecciones de Charcot sobre las neurosis traumáticas y sus propios estudios sobre la búsqueda de recuerdos traumáticos habrían estado en el punto de partida del psicoanálisis de Freud. Acá viene una de las partes más importantes del texto porque es lo que señala la profe en clase, que es el tema de la originalidad freudiana. Y Swain dice: la originalidad freudiana es más notoria en cuanto se la reubica en la red de sus primeros parentescos. Por supuesto, se tratará de la sistematización de esta investigación del pasado, pero también, y sobre todo, en relación con Janet, de un trabajo metódico para superar los límites y las aporías de la relación de sugestión. Las últimas líneas del artículo de 1890 sobre el tratamiento psíquico constituyen todo un programa al respecto. Podemos esperar con certeza, escribe Freud, que mientras procedamos con método el tratamiento psíquico moderno, que es sin duda un muy reciente resurgimiento de antiguos métodos terapéuticos, ponga en manos del médico armas todavía mucho más poderosas para combatir la enfermedad. Un estudio en profundidad de los procesos de la vida psíquica, cuyas premisas descansan precisamente en las observaciones hechas a partir de la hipnosis, nos proveerá de las vías y de los métodos. El balance de las decepciones y de los problemas de la sugestión que aparece en el texto es muy superficial. Se creía haber encontrado los medios para superar definitivamente el impasse en el que había caído el antiguo tratamiento moral de los alienados. La importancia de la conciencia, incluso apoyada desde el exterior, incluso guiada por una voz hábil y benevolente. Sí, sin dudas es posible asegurar cierta influencia comunicacional sobre el sujeto mantenido en medio de su extravío. Sí, es posible esperar de esta facultad de reflexión surgida en medio de la irreflexión aparente un mayor bienestar, una apertura al mundo de los otros, una recuperación del alienado en el círculo del intercambio y de la influencia. Un poder, entonces, pero que casi enseguida tropieza con una imposibilidad. Oye un desvarío, pero sigue desvariando. Admite lo que le dicen, pero sigue perseverando en su fe delirante. De ahí la tentación de la ofensiva y del forzamiento, tal como ilustrará dramáticamente un Lauret. Cuando el esfuerzo interior se revela insuficiente o demasiado débil, hay que influir decisivamente desde afuera, obligar, castigar para reforzar el argumento. Con la sugestión ya no existen semejantes peligros, se salva por completo el obstáculo. Primero, porque deja radicalmente fuera de juego el poder reflexivo del paciente, inmerso en un estado segundo. Hablando con propiedad, no se trata de una ausencia real de sí mismo, sino de una suspensión de la posesión sobre sí mismo. Luego, y de forma complementaria, por la evidente solución al problema de la influencia externa, la sustitución momentánea de la voluntad del paciente por la voluntad del médico
permitiendo una suerte de trasplante psíquico del movimiento que no hubiera podido provenir de la sola determinación interior del individuo. Y luego, ¿qué se descubre de hecho con el uso? Para comenzar, en el lugar de la receptividad ideal, una singular capacidad de resistencia del paciente a la sugestión. Tuvimos la temprana ocasión de percibirlo en el marco del estudio de las pretendidas sugestiones criminales. La propia Blanche Whitman, quien bajo la influencia del sonambulismo se había mostrado con entera docilidad frente a las más aterradoras incitaciones criminales, se había negado, por el contrario, a desvestirse cuando internos chistosos le habían sugerido que tomara un baño. Como lo constata Freud, incluso en la mejor de las hipnosis, el poder ejercido por la sugestión no es ilimitado, sino solamente de una fuerza determinada. El hipnotizado acepta hacer pequeños sacrificios, rechaza los grandes, exactamente como en el estado de vigilia. El mismo enfermo, que se acomoda con perfecta docilidad a cualquier situación onírica que le es sugerida, en tanto y en cuanto no sea directamente chocante, puede permanecer totalmente en rebeldía frente a la sugestión que desafíe, digamos, su parálisis imaginaria. Por otro lado, incluso cuando la sugestión funciona, los límites de su eficiencia se revelan en su carácter temporario. Ciertamente provoca la supresión de fenómenos mórbidos, pero solamente por un breve lapso. De ahí la obligación de reiniciar el tratamiento, que, al repetirse, termina por inducir una dependencia del enfermo hacia su hipnotizador, esto es, un desplazamiento de la patología. Para decirlo de otro modo, las dificultades que se creían superadas resurgen intactas. ¿Cómo desarmar esta perseverancia del paciente en sus síntomas, que lo sustraen de la influencia terapéutica? ¿En verdad hay que continuar con el intento de salvar el obstáculo, como sucede en la sugestión hipnótica? ¿O no es acaso más conveniente tomarla de frente para superarla con conocimiento de causa? ¿Cómo asegurarse una eficacia durable del tratamiento psíquico, liberando al enfermo simultáneamente de sus trastornos y de su médico? Todas las opciones del área de la psicoterapia, tal como las conocemos, se determinarán en relación con este primer balance sobre una falsa solución, la sugestión hipnótica.